Buen día, profesor. Mi nombre es Sebastián Barco. Estoy con mi compañero Joan Camilo Zuluaga. Este es nuestro video de sustentación sobre el proyecto final. En este caso, mi compañero va a ser el encargado de hablar sobre teoría de grafos y yo seré el encargado de hablar sobre la complejidad computacional. Y no siendo más, le doy entrada a mi compañero. Hola, mi nombre es Joan Camilo Zuluaga y hoy voy a explicar acerca del tema de grafos. Primero, definir qué es un grafo. Un grafo es una estructura que representa la relación entre dos pares de elementos. Estos grafos pueden tener muchos tipos, pero básicamente, o los principales, digamos que son tres. Primero los dirigidos, luego los no dirigidos y por último los ponderados. Estos grafos están conformados por dos elementos principales, los nodos o vértices, los cuales van a ser nuestra información o nuestro dato, y las aristas o los arcos, los cuales van a representar las relaciones entre estos datos. Para representar los grafos disponemos de varios métodos. Ahora vamos a hablar sobre las representaciones matriciales. Las matrices de adyacencia son un modo común de representar grafos. En esto lo que tenemos es, por ejemplo, si tenemos un grafo de tres nodos, la matriz va a ser de 3 por 3, o sea, va a ser de la cantidad de nodos por sí misma. Y cada casilla va a estar representada por si hay una conexión entre estos nodos o no. Por ejemplo, tengamos en cuenta que tenemos tres nodos ABC y el A está relacionado con el B con el C y el C con el A. Entonces tendríamos ABC en las columnas y ABC en las filas. Y llenaríamos la matriz con ceros en caso de que no haya ninguna conexión entre ellos y un 1 en caso de que haya conexiones entre ellos. Las matrices de incidencia suelen usarse más para grafos ya sea ponderados o dirigidos. En esta matriz lo que vamos a tener es que va a ser de tamaño de el número de vértices por el número de aristas. Los números de la matriz representan si hay una participación de un vértice en una arista específica. Por ejemplo, tenemos 1 si el vértice es el origen de esa arista, menos 1 si el vértice es el final o el destino de esa arista, y 0 si no hay ninguna relación entre ellos. Los modelos híbridos son un tanto distintos de los dos anteriores, pues no tienen una manera específica de usarse, simplemente se trata de tomar elementos de algunas de las dos maneras de representación y juntarlos para adaptarlos de acuerdo a las necesidades de nuestro grafo en específico, y así pudiendo usar las ventajas de cada uno de los modelos. Por ejemplo, las matrices de incidencia, si necesitamos acceder rápidamente a sus vecinos, o las de adyacencia si necesitamos identificar cuáles están conectados rápidamente. Otra de las maneras para representar grafos son las listas, tanto de adyacencia como de incidencias. Estas comparten similitudes, puesto que en la lista de adyacencia lo que tenemos es que podemos escribir los nodos y sus vecinos. Por ejemplo, si tenemos un nodo A y está conectado a un nodo B y C, lo escribimos como A dos puntos A, B. Y así representamos esa parte del grafo. Las listas de incidencia, por otra parte, lo que hacemos es representar las conexiones entre estos nodos. Por ejemplo, si tenemos un nodo A y B conectados por una arista, lo que hacemos es darle un número o un nombre a esa arista y representar los nodos que están conectados por ella. O sea, por ejemplo, si la conexión fuera 1, pondríamos 1, 2 puntos A, B. Eso quiere decir que la conexión 1 conecta los nodos A y B. Por último, al igual que las matrices, tenemos los modelos híbridos, pero de listas. En este caso, podemos utilizar características de ambos modelos para adaptarlos a nuestras necesidades. Ahora vamos a ver algoritmos con grafos. Iniciamos con el algoritmo de camino mínimo. Los algoritmos de camino mínimo lo que hacen son encontrar el camino más corto entre dos vértices del grafo. Por ejemplo, en este que tenemos en pantalla se llama algoritmo de Dijkstra. Este algoritmo tiene como objetivo encontrar el camino más corto desde un nodo de origen hasta los demás nodos del grafo, y consta de tres pasos. Primero, inicializamos el algoritmo. Lo que es este algoritmo en este primer paso es asignar una distancia a todos los nodos excepto al nodo de origen, el cual se le va a asignar una distancia de 0. Y crea el conjunto de nodos no visitados con todos los nodos además del nodo de origen.
El segundo paso es encontrar quién tiene la distancia más corta del conjunto de nodos no visitados y el origen. Luego de haberlo seleccionado, lo que hacemos es actualizar las distancias de los nodos vecinos, si se puede llegar a ellos de manera más corta desde el nodo seleccionado. Por último, marcamos el nodo como visitado y lo quitamos del conjunto de los nodos no visitados. Y repetimos el paso 2 y 3 hasta haber recorrido satisfactoriamente todo el grafo. En segundo lugar, tenemos los algoritmos de expansión mínima. Esto lo que nos ayuda es a encontrar el mínimo de aristas que conectan la totalidad de nodos de un grafo. Este que tenemos en pantalla se llama algoritmo de Prim. Este lo que nos ayuda es a encontrar el subconjunto de aristas que conecta todos los nodos de un grafo ponderado y forma un árbol sin ciclos. Este algoritmo, al igual que el anterior, consta de tres pasos. Primero lo inicializamos. Elegimos un nodo de inicio cualquiera en el árbol y inicializamos un conjunto de nodos visitados. En segundo lugar, tenemos la exploración. Primero lo que tenemos que hacer es encontrar la lista de menor peso que conecta un nodo visitado con un nodo no visitado. Luego añadimos este nodo y su arista al subconjunto que estamos armando y marcamos el nodo como añadido. Por último, simplemente repetimos el paso 2 hasta que completemos el árbol. Por último, tenemos el clustering. Esta técnica se trata sobre agrupar los vértices en subconjuntos más pequeños que tengan relación entre ellos. En este caso, el algoritmo de clustering que tenemos en pantalla se llama K-means. En este lo que hacemos es seleccionar aleatoriamente unos centroides iniciales, los cuales van a ser el número de clusters que vamos a tener en nuestro grafo. Luego asignamos cada punto de datos al clúster cuyo centroide sea el más cercano. Y por último, calculamos los nuevos centroides para cada clúster tomando la medida de los puntos asignados a este clúster. Luego repetimos los pasos 2 y 3 hasta que los centroides no cambien mucho o se alcance un número de iteraciones que haya sido escogido por nosotros. Los grafos tienen varias aplicaciones, como pueden ser las redes sociales, el análisis de datos, rutas y transporte u optimización. En caso de rutas y transporte, teniendo por ejemplo una serie de estaciones de tren, gracias a los grafos y a los algoritmos de recorrido, podemos saber cuáles son las rutas más cortas para llegar de una estación a otra. En caso de análisis de datos, podemos reconocer grandes patrones y otras estructuras en conjuntos de informaciones demasiado grandes. Y en cuanto a redes sociales, podemos identificar comunidades y analizar la difusión de información, pues, y teniendo en cuenta que las redes sociales transmiten demasiada información diariamente, con estas herramientas se pueden analizar de manera más rápida. Y por último, tenemos optimización también, que lo que nos ayuda es más bien a la planificación y a la asignación de recursos. Y eso sería todo en cuanto al tema de grafos. Ahora los dejo con mi compañero Sebastián para explicar complejidad computacional. Para continuar sobre el tema de la complejidad computacional, lo primero que debemos es abarcar de forma general esto que es. Pues bien, es un concepto de las ciencias de la computación muy fundamental, centralizado en analizar y clasificar algoritmos en base a su eficiencia y a la cantidad de recursos computacionales que éste usa a la hora de resolver un problema específico. Para resolver cualquier problema siempre habrá diversas formas, eso lo sabemos, es decir, que para un mismo problema pueden haber diversos algoritmos. Pero ¿cuál de todos es el mejor? Para saber esto solemos guiarnos por cuántos recursos utiliza el algoritmo o qué tan rápido es. Para este caso en específico vamos a centrarnos en lo segundo. Y es aquí donde abarcamos la complejidad temporal. Cuando deseamos medir si algo es rápido, cuando tenemos un grupo de opciones, lo que hacemos es tomar el tiempo que tarda un procedimiento y compararlo con otros procedimientos para determinar cuál es el mejor. Para medir la complejidad temporal de un algoritmo es muy similar. Así que vamos a ejemplificarlo con el siguiente problema. Imaginémonos que tenemos que enviar diferentes archivos de texto de diferentes tamaños. Esto desde nuestra universidad hacia un computador que puede estar ubicado al otro lado de la ciudad. Para esto contamos con tres opciones, las cuales son enviarlo por internet, enviar un AVE con una USB o enviar un cohete con una memoria SD. Ahora bien, si elegimos el AVE, esta va a tardar 4 horas en llegar a su destino. Sin importar el tamaño del archivo, el AVE tardará siempre lo mismo en llegar.
Esto quiere decir que el tamaño de los archivos no afecta el tiempo de vuelo, siempre es el mismo. No importa cuánto varíe el peso del archivo en realidad. Ahora, si tenemos que el Internet viene con una velocidad establecida de 0.1 megabytes por segundo, en este caso el tiempo sí va a variar, pues cuanto más pese el archivo, más tiempo va a tardar en enviar. Para el tercer ejemplo, el cohete en específico, tenemos que este va muy rápido. Sin embargo, digamos que por razones convenientes, tampoco hay que pensar mucho en ello. Es más que todo un ejemplo ficticio. Solamente podemos darle una tarjeta SD de poco espacio. Por lo que a medida que el peso de nuestros archivos aumente, el cohete va a tener que regresar y lo vamos a tener que enviar, lo que va a hacer que este tenga que hacer múltiples viajes. Esta opción es demasiado lenta con archivos que se hagan cada vez más grandes, por lo que si tenemos un archivo que sea increíblemente grande, de todas las opciones esta va a ser la peor. Ahora, si lo comparamos con las demás opciones, podemos ver exactamente las diferencias. Así que, para continuar, tenemos de momento lo siguiente. Sabemos que los algoritmos generalmente tienen datos de entrada, y pueden ser desde muy pequeños hasta muy grandes. Lo que nos importa es cómo varía el tiempo según estos datos de entrada, y es ahí donde nos hacemos las siguientes preguntas que podemos ver en las diapositivas. ¿Se mantiene? ¿Crece? Y si crece, ¿cómo crece? Bien, para darle la respuesta a estas preguntas específicas vamos a abarcar las formas de crecimiento. Como vimos en el ejemplo del ave, esta no cambia con el tiempo. Esto lo podemos definir como una complejidad en tiempo constante, pues esta luce como si se multiplicara por 1. Siempre se mantiene igual, el tiempo del internet es diferente. Este sí cambia, según el archivo sea más grande. Si pesa más, tarda más. Así que esto lo definimos como la complejidad en tiempo lineal, pues esta luce como si se multiplicara como un número n, que en este caso el número n sería el tamaño del archivo. Ahora, finalmente, en el lanzamiento del cohete, tenemos que es rápido con pocos datos, pero es muy lento con muchos datos. Así que lo definimos como una complejidad polinomial, pues luce como si fuera multiplicada por un número n elevado a algún exponente. Puede ser n a la 2, n a la 3, n a la 4, a cualquier número, dependiendo de la complejidad que tenga el algoritmo. Ahora bien, sabemos que el crecimiento de un algoritmo puede alinearse de diferentes formas. Así que además de los crecimientos que acabamos de ver, también tenemos algunos como los siguientes, que sería el logaritmo de n logaritmo de n, 2 elevado a la n y n factorial. Ahora bien, ya que lo que buscamos es el algoritmo que nos dé el menor tiempo, es decir, el mejor, podemos concluir que dicho algoritmo es aquel que menos crezca según la cantidad de archivos aumente. Es decir, cuanto más archivos le metamos al algoritmo, el tiempo de ejecución crezca lo menos posible. En nuestro ejemplo del cohete, internet y ave, usar el ave sería la mejor opción, pues sabemos que es el algoritmo que menos crece en el tiempo, como bien podemos ver en esta imagen. Ahora bien, cuando pasamos a explicar las formas de crecimiento, se mencionó que esto mismo puede alinearse de diferentes formas. Pues pasa que las formas de crecimiento no suelen ser perfectas. Algunas son muy raras, como lo podemos ver en esta imagen. Así que específicamente, ¿cómo podemos clasificarlas? Así que aquí es donde entramos a uno de los temas más importantes de esta complejidad, lo cual es la notación asintótica. Como lo pueden ver en la diapositiva, contamos con diferentes notaciones asintóticas. Así, supongamos que tenemos un algoritmo cualquiera y que cada vez que este se utiliza, el tiempo de ejecución siempre es diferente. Siempre. Siempre ocurre en variaciones en el tiempo. Sin embargo, se mantiene en un rango. Así que esto genera un problema, pues sería extremadamente complicado describir la expresión de crecimiento que describe el crecimiento específicamente de este algoritmo. Y esto se complica más aún cuando tenemos que este algoritmo cambia cada vez que medimos su tiempo. Así que, como cuando tenemos un número
con muchos decimales y lo aproximamos o simplificamos a otro número que sea más fácil de leer e interpretar, también podemos simplificar la forma de la complejidad temporal para obtener algo más claro sobre lo que trabajar. Así que es aquí donde entramos a las diferentes formas de notación asintótica, pues cada una de ellas tiene su respectiva característica. Como podemos ver en la diapositiva de fondo, aquí tenemos la notación del límite superior o la notación Big O, la cual como característica principal tiene el encontrar el crecimiento mayor o igual a la complejidad temporal del algoritmo. Es decir, encontrar el peor de los casos, de todas las posibilidades que hay en que el algoritmo se ejecute, encontrar el peor, para así encontrar el límite superior, o sea, cuánto es lo máximo que nuestro algoritmo puede demorarse. Y su notación es una O mayúscula y entre paréntesis la forma de crecimiento, ya sea n, ya sea n cuadrado, ya sea logaritmo de n, alguna de las tantas anteriores que vimos. La siguiente sería la notación Big Omega, o la notación del límite inferior, la cual, al contrario de la notación Big O, lo que hace es buscar el límite inferior, es decir, el mejor de los resultados, o sea, cuál es lo mínimo que se puede demorar mi algoritmo entre todas las posibilidades que tiene. Su notación es el omega mayúscula y con, igualmente que el anterior, que el Big O, viene con su expresión de crecimiento, ya sea n factorial, n al cuadrado, etc. Y la última, pero no menos importante, la notación Big Theta, la cual busca acotar lo más posible el crecimiento y de la complejidad temporal del algoritmo. Es decir, encontrar un límite superior que sea igual o mayor a la complejidad temporal del archivo, o encontrar un límite inferior que sea menor o igual a la complejidad del algoritmo. Ahora bien, aquí tenemos unos cuantos ejemplos en notación Big O, puesto que esta es la más común y es prácticamente la estándar, pues esta se basa en el peor de los casos. Y ahora bien, sabiendo que podemos clasificar los algoritmos mediante el uso de la notación asintótica, la pregunta que debemos resolver ahora es ¿cómo podemos obtener dicha notación asintótica de un algoritmo a partir de su código? Así que para esto el método estándar es la revisión de código. Así que por el momento asumamos que tenemos un algoritmo, que cada algoritmo que tengamos equivale a una función, ¿vale? Y vamos a empezar por una función que calcula la suma de todos los números desde 1 hasta n. Como podemos ver, aquí mismo tenemos la función y podemos evidenciar en ella un ciclo for, gracias a las formas de crecimiento que vimos anteriormente. Sabemos que como un ciclo for repite su procedimiento una n cantidad de veces, es decir, repite el ciclo según los datos de entrada, si hay 8 datos de entrada, el ciclo se repetirá 8 veces, siendo así un crecimiento lineal, por lo que podemos deducir que este ciclo tiene una complejidad O de n. Ahora bien, enfocándonos en todo el algoritmo, podemos ver que solo el fragmento del bucle representa una complejidad O de n, a diferencia de la primera línea, la cual se ejecuta una sola vez, sin importar cuánto valga n, la cantidad de instrucciones se mantiene constante. Así que podemos decir que su complejidad es de O de 1. Así que para obtener la complejidad de todo el algoritmo tendríamos que sumar ambas complejidades, lo que nos daría 1 más n. Pero aquí el único término que nos importa verdaderamente es el de mayor crecimiento, es decir, únicamente n, pues realmente los demás factores no son relevantes a la hora de comparar la forma de crecimiento. Únicamente nos es relevante el factor de crecimiento más alto, el que más crece. Así que concluimos que toda esta función que vemos acá tiene una complejidad temporal de O de n. Ahora bien, ¿qué pasa si tenemos un ciclo for anidado? En este caso tendríamos una complejidad de n al cuadrado. Pues si tenemos en un primer ciclo que se hace n cantidad de veces, el cual ejecuta otro ciclo que también se hace n cantidad de veces, tenemos que n procedimientos se harán una n cantidad de veces. ¿Ya? Es decir, si tenemos que n equivale a 2, tenemos que el primer ciclo se va a hacer 2 veces.
Y ese ciclo, cada una de las iteraciones se va a hacer otras 2 veces, por lo que tenemos un 2 por 2, siendo así 4. Si tenemos que n equivale a 3, tenemos 3 procedimientos y cada uno va a ser 3 iteraciones. Eso quiere decir que tenemos un 3 por 3, es decir, 9 operaciones. Si tenemos que n equivale a 4, tenemos 4 interacciones que van a repetir otros 4 procesos, es decir, 4 por 4, lo que tenemos un total de 16 operaciones. Así nos damos cuenta que en esto existe un patrón matemático. Por lo tanto, a diferencia de un bucle que solo se ejecuta a razón de n, un bucle anidado crece a razón de n al cuadrado. Por ende, a este le asignamos una notación de O de n cuadrado. Esto es así siempre que ambos ciclos se ejecuten a razón de n, incluso aunque el ciclo interno se ejecute menos veces, como por decirlo n dividido 2. Este igualmente siempre va a aplicar para que se describa como un O de n cuadrado, siempre que ambos ciclos se ejecuten a razón de n. Otro ejemplo que podemos hacer es estos dos bucles que tenemos separados. Cada uno de forma individual equivale a O de n. Al sumarlos tendríamos O de 2n. Pero como mencionamos antes, los factores menores no nos importan. Así que en este caso lo podríamos simplificar para terminar con una complejidad total de O de n. Si tenemos, como en el ejemplo, un algoritmo con varias líneas de código, pero que no tiene una estructura compleja, no hay un ciclo, no hay ciclos anidados, no tiene como tal, solamente son asignaciones de variables, pues les asignamos una complejidad de O de 1, pues es constante, sin importar cuántos datos de entrada tenga esta función, siempre la velocidad de ejecución va a ser la misma. Así que, en resumen, y ya para concluir con toda esta sustentación, el método se basa en meramente analizar y reconocer qué datos de entrada tenga el algoritmo. De la misma forma, tenemos que observar cómo los manipula. Ciclos, asignaciones de variables, ciclos anidados y así sucesivamente. Por lo cual, este método es muy fácil, es sencillo y es bastante rápido, puesto que teniendo todos los conocimientos previos que indicamos a lo largo de toda esta sustentación, como son las formas de crecimiento, las notaciones asintóticas, la complejidad temporal, todo se hace a simple vista, lo que lo hace muy sencillo. Así que a términos, a mayor escala, esto sería todo por nuestra sustentación. Muchas gracias por su atención. No siendo más, gracias.